¿Sabías que esto y esto no hubiera sido como lo conocemos si Dragon Ball jamás hubiera existido? El impacto en la cultura de Dragon Ball es innegable. Ayudó a introducir a millones de personas en Occidente en el mundo del anime y el manga, allanando el camino para la popularidad de otros títulos, además siendo un catalizador para muchas otras franquicias, entre ellas se encuentra nuestra franquicia favorita, Sonic the Hedgehog. Así que hoy vamos a ver cómo Dragon Ball cambió para siempre la saga de Sonic the Hedgehog. Siempre se ha sabido que los creadores de Sonic, Yuji Naka y Naoto Oshima, son grandes fanáticos de Dragon Ball, y no es sorpresa para nadie que ambas franquicias compartan algunas similitudes, comenzando con Super Sonic. Super Sonic es la transformación más popular y conocida de Sonic. La transformación que si no aparece en una batalla final, sentimos como que el juego no tuvo un gran cierre. Y si te hablamos Sonic Colors, esta transformación se caracteriza por su aspecto más poderoso y su habilidad para volar, teniendo el pelo totalmente erizado hacia arriba y con un tono dorado con un aura alrededor. Sonic se vuelve más rápido, invulnerable a la mayoría de los ataques enemigos y puede volar sin límites de tiempo. Sin embargo, el uso de esta forma en la mayoría de los juegos consume anillos, y si Sonic se queda sin anillos, regresa a su forma normal y en varios juegos hasta puede morir. La primera vez que vimos esta transformación fue en el juego de Sonic the Hedgehog 2 de Genesis o Mega Drive en 1992. Justo un año antes de eso, la forma de Super Saiyajin había debutado en el manga Dragon Ball, y ambos parecidos fueron rápidamente señalados por los fans de ambas franquicias. Para poder desbloquear esta forma en el juego, lo que teníamos que hacer era recolectar las 7 Chaos Emeralds. Desde entonces, esta transformación ha aparecido en casi todos los juegos del erizo, siendo su transformación más clásica e icónica. También ha sido un elemento recurrente en otros medios como cómics, programas de televisión y más recientemente películas, siendo esto uno de los aspectos más reconocibles y queridos de la saga. Tanto Super Sonic como el Super Saiyajin de Goku tienen un aspecto visual impactante que los distingue de sus formas normales. Super Sonic adquiere un color dorado brillante, mientras que el Super Saiyajin de Goku tiene el pelo amarillo dorado y una intensa aura alrededor de su cuerpo. Ambas transformaciones otorgan a los personajes un aumento masivo en su poder y habilidades, cosa que después muchos personajes también usarían a lo largo de ambas franquicias. Tanto Super Sonic como el Super Saiyajin de Goku se vuelven mucho más rápidos, fuertes e invulnerables en estas formas. Además, ambas transformaciones se vinculan a momentos de emociones intensas, como la ira, la determinación o la protección de sus seres queridos. En una entrevista por el aniversario número 15 de la saga, se le preguntó a Yuji Naka: ¿has recibido comentarios de Akira Toriyama sobre Super Sonic? Dijo, oh, y sonrió. No recibimos comentarios de él. También, para rematar, uno de los primeros concept arts de Super Sonic tiene exactamente la misma pose de una ilustración de Goku en Super Saiyajin del manga de Dragon Ball. Incluso hoy en día se siguen haciendo estas referencias, como por ejemplo en juegos como Sonic Frontiers, donde vemos una referencia al combate entre Goku y el Rey Piccolo en la batalla contra uno de los titanes, o incluso donde Sonic corta a la mitad a un titán con una espada, una escena que se asemeja muchísimo a la icónica escena de Trunks cuando llega a la Tierra para acabar inmediatamente con Mecha Freezer. Y además, uno de los artistas que se despidió de Akira Toriyama fue Tracy Yardley, quien fue dibujante en la época Archie de los cómics de Sonic. Él dibujó una ilustración de Sonic y Goku en sus estados Super, remarcando mucho más esta similitud entre ambos. Una de las comparaciones que también se hacen mucho es Trunks y Silver. A pesar de que Sega no lo haya declarado oficialmente, de que sí fue inspirado en aquel personaje, sí que se ha filtrado algo en específico, que sin duda nos hacen ver cómo sí hay tintas de este fanatismo por Dragon Ball puesto en la historia de este personaje. Tanto Trunks como Silver son personajes que están involucrados en viajes en el tiempo en sus respectivos medios. Trunks de Dragon Ball viaja al pasado desde un futuro distópico para advertir a Goku y sus amigos sobre la amenaza de los androides. Silver viene de un futuro devastado por un ser llamado Iblis y viaja al pasado para evitar que este futuro ocurra. Ambos personajes están en misiones para salvar a sus respectivos mundos de futuros desastrosos. De hecho, como curiosidad, la voz en japonés de Trunks ha trabajado como actor de doblaje para Sonic en algunos juegos como en Sega Sonic the Hedgehog para arcade. Y de hecho, lo que se filtró es que hace un tiempo un desarrollador dio a conocer un documento que se les daba en aquel momento con instrucciones de cómo Silver debía ser, y literalmente decía, esencialmente, piensa en Trunks de Dragon Ball Z. Así que, ¿qué más pruebas se necesitan?
En una entrevista por el 10º aniversario de la franquicia de Sonic, Yuji Naka confesó que, de hecho, la fase especial de Sonic 3 and Knuckles, el escenario especial en forma de bola en 3D con esferas azules, en realidad fue inspirado por el pequeño planeta de Kaio del Norte en Dragon Ball Z. Además, confiesa que es fan de la serie. Se puede decir que las Chaos Emeralds también fueron influenciadas un poco por las esferas del dragón, aunque es cierto que el propósito de ambas sí que es muy diferente. Las esferas del dragón se esparcen por todo el mundo y sirven para cumplir un deseo, mientras que las Chaos Emeralds sirven como potenciadores de poder al usuario que las utilice, dando la forma super a cualquiera que sepa cómo controlar su poder. Pero a pesar de las diferencias, la idea está ahí. Son 7 objetos que se deben recolectar para poder alcanzar un poder más allá que no se posee. Muchas personas no entienden por qué se suele relacionar tanto esto, y la razón es porque básicamente hay 7 de ellos y se deben de reunir para poder hacer algo. Obviamente sus usos son muy diferentes, pero el hecho de que las esmeraldas pasaran de ser 6 en el primer juego a 7 es una posible inspiración en estos objetos, ya que 7 es el número que igualmente comparten las esferas. Frontiers fue realmente la primera vez que Sonic Team en años finalmente se animó a aceptar completamente las influencias de Dragon Ball. Ahora tenemos las Chaos Emeralds funcionando exactamente como las esferas del dragón, donde una vez que son recolectadas, terminan dispersándose. Literalmente tienen la misma animación cuando las esferas del dragón se dispersan. Además, Sonic ahora tiene niveles para su forma super, al igual que los Saiyajin en Dragon Ball. Es cierto que antes sí teníamos cosas como Hyper Sonic, pero esa era una forma más separada, digamos, que un Super Sonic 2 como el que se ve en Frontiers. Además, Super Sonic 2 tiene esos rayos alrededor de su cuerpo que son súper característicos de la fase 2 del Super Saiyajin. Vegeta y Shadow también comparten algunas características de personalidad y personaje, comenzando por el hecho de que ambos fueron enviados para destruir el planeta Tierra y a Sonic o a Goku. Shadow tiene una actitud fuerte, es muy seguro de sí mismo y decidido, al igual que Vegeta. Además, ambos son rivales eternos del protagonista, con quienes compiten para ser siempre el mejor, además de ayudarlo contra amenazas mayores cuando es necesario. Ambos tienen un lado un poco malvado, pero al final del día siempre se preocupan por todas las personas de la Tierra. De hecho, si la relación no estuviera ya clara, se filtraron algunos documentos donde se veía a Terios, uno de los primeros diseños de Shadow, donde se puede ver que una de las palabras en las palabras claves para el personaje dice como referencia Vegeta. ¿Qué más hay que agregar? Además, también podemos hacer la analogía de Shadow, una forma de vida definitiva siendo creado por un científico loco, al igual que lo hizo Maki Hero con Cell o los androides. Y hablando de personajes, también está el amado Tails, que de hecho hace muy poco, con el anuncio del fallecimiento de Toriyama, el diseñador de personajes de Tails, Yuji Toyota, hizo un tweet diciendo que de hecho la relación entre Sonic y Tails fue basada en la relación entre Piccolo y Gohan respectivamente, diciendo que sin el trabajo de Dragon Ball, la relación entre estos dos personajes ni siquiera existiría hoy en día, para después dar las gracias acompañado con una ilustración de Sonic y Tails con vestimentas de Piccolo y Gohan. Por lo que sin la existencia de estos personajes, tal vez incluso Tails hubiera sido un personaje completamente diferente a como lo conocemos hoy. Es curioso porque cuando pensamos en Piccolo, al menos a mí lo que se me viene a la cabeza es Knuckles. Estos dos personajes se parecen mucho entre sí. Ambos son guardianes de un lugar en específico. Knuckles es el guardián de la Master Emerald en Angel Island, mientras que Piccolo se convierte en el guardián de la Tierra después de la muerte de Kami-sama. Tanto Knuckles como Piccolo comienzan como antagonistas de los protagonistas principales, antes de convertirse más tarde en aliados. Ambos personajes a menudo se muestran como solitarios y distantes, prefiriendo la soledad en lugar de la compañía de otros. Sin embargo, recordemos que a pesar de que el personaje de Piccolo se asocia más con Knuckles, lo que Yuji Toyota tomó para inspiración fue la relación que tenían Gohan y Piccolo, y lo aplicó en Tails y Sonic. No quiere decir que toda la construcción del personaje de Sonic sea basado exclusivamente en Piccolo. De hecho, hablando de Tails, puede que la forma en la que Tails mueve sus colas y logra volar tal vez sea un homenaje a cómo Goku solía volar con su cola en Dragon Ball, ya que ambas formas de volar se parecen mucho, aunque pueda que sea una idea que ya estuviera en la cultura popular japonesa, ya que hay otros personajes que también lo hacen, como Marsupilami. ¿Qué piensan ustedes? Como curiosidad extra de Sega, ¿sabían que Alex Kidd comenzó siendo un juego de Dragon Ball?
Sí, en serio. Para los que no sepan, Alex Kidd era la antigua mascota de Sega, que tuvo un breve momento de fama durante la era de los 8 bits, pero fue relegado cuando Sonic llegó a principios de los años 90. Durante mucho tiempo se había asumido que Alex Kidd fue creado para combatir la creciente popularidad de Mario. Sin embargo, ha habido muchos rumores en el pasado de que Alex Kidd en realidad no fue diseñado para competir contra Mario, sino que surgió de un intento fallido de licencia. Hace algún tiempo el youtuber francés AntoGeek publicó un video que hacía comparaciones entre Alex Kidd y Dragon Ball. Algunas de estas se relacionan con vínculos visuales leves entre personajes clave y enemigos, mientras que otras, como el uso del juego de piedra, papel o tijeras en ambos, son bastante obvias. Ahora tenemos evidencia sólida de un ex empleado de Sega, como no siempre filtrando cosas, de que el juego estaba destinado a ser un videojuego de Dragon Ball antes de ser adaptado apresuradamente con Alex en el papel principal. La revelación proviene nada más y nada menos que de Kotaro Hayashida, creador del personaje. Hayashida habla con John Shepenyuk como parte de este proyecto de historia no contada de los desarrolladores de juegos japoneses, explicando exactamente cómo comenzó. Lo que dijo fue que Sega planeaba hacer un juego de Dragon Ball. El proyecto comenzó como un título de Dragon Ball, no como un competidor directo de Super Mario Bros. Pero cuando se les dijo al equipo que ya no podían usar más la licencia de Dragon Ball, presumiblemente creo yo porque Bandai adquirió la licencia, se vieron obligados a idear sus propias ideas en su lugar. Dijo que, por ejemplo, cuando era Dragon Ball, Goku luchaba con su báculo, pero tuvieron que cambiar eso por un ataque de puñetazo. Solo después de que idearon el plan de reiniciar el proyecto como Alex Kidd in Miracle World, empezaron a pensar en Mario y a buscar formas de diferenciar el título con él. Otra referencia oculta, que tal vez no muchos sepan, es que hay un concept art de la portada del número 168 del cómic de Sonic de Archie, ilustrado por Ivan Stanley, que muestra a Vin y Bark vestidos como Goku y Piccolo, cosa que sigue demostrando la popularidad de Dragon Ball dentro del Sonic Team. Incluso cosas tan pequeñas como por ejemplo la navecita de Eggman que vemos en los primeros juegos pudo haberse inspirado en la pequeña nave que tenía Freezer en Dragon Ball, donde ambos villanos hacen acto de presencia mientras atacan a sus enemigos. Además, el mismísimo Naoto Shima, el creador de Sonic y Eggman, también se despidió de Toriyama en Twitter, o X, afirmando que el señor Akira Toriyama fue su principal inspiración y fue quien lo motivó a dedicarse al dibujo y al diseño de personajes. Es decir, que sin él, tal vez Sonic nunca hubiera sido lo que hoy es realmente. Otra de las personas que se despidió de Toriyama fue Taeko Kawata, la voz japonesa de Amy Rose, quien también le dio voz a Arale, la protagonista de la serie de Dr. Slump. Ella nos cuenta que llegó a conocer al señor Toriyama ya que fue él mismo quien la eligió para ser la actriz de doblaje de Arale. Hablando de Arale, ella también inspiró a Sonic, aunque puede que indirectamente. Todos conocemos el icónico logo de Sonic con un gran anillo, el lazo y las dos alas. Apareció por primera vez en Sonic 1 y continúa haciendo acto de aparición hasta hoy en día en juegos como en Sonic Superstars. Esto es una referencia al logo de Wonder Boy 3 Monster Slayer, que es a su vez presumiblemente una referencia a uno de los trabajos de Toriyama. Se trata de una referencia al logo de Dr. Slump, una serie de anime donde la androide Arale era la protagonista. Incluso, como curiosidad, no solamente inspiró a Sonic, sino también a personajes como a Mario, como la icónica gorrita con alas de Mario 64, su forma de correr, o el clásico traje de mapache de Super Mario 3. También Dragon Ball ha sido referenciado en escenas cómicas como esta de Sonic Boom, o cosas más pequeñas como el rastreador que Sonic usó en el segundo capítulo de Sonic X, que rápidamente nos recuerda a los Scouters de los Saiyajin. Creo que a todos nos queda claro que sin estas creaciones de Toriyama, especialmente Dragon Ball, todo en la saga que amamos hubiera sido diferente. Esencialmente en el ámbito de entretenimiento como juegos y cómics, nos lleva a apreciar cómo las influencias culturales se entrelazan y se reflejan en diferentes obras, y cómo podemos sentirnos inspirados en el trabajo de otros artistas. En este caso, el vínculo entre Dragon Ball y Sonic the Hedgehog es un testimonio de cómo una obra puede inspirar y dar forma a otra, creando un entramado de referencias y conexiones que pueden pasar desapercibidas para algunos, pero que son fundamentales para poder entender la génesis y la evolución de esta franquicia, y así seguir inspirando en el futuro a otros creadores. Espero que les haya gustado. Ahora díganme, ¿conocían todas estas referencias de Sonic a los trabajos de Akira?
Escríbanlo en los comentarios. Nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.